Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea de encontrarnos hoy está vinculada con trabajar algún elemento para caracterizar y comparar la propuesta de lo que es un estado benefactor o un estado de bienestar keynesiano, conocido de esa manera generalmente, porque es Maynard Keynes quien de alguna manera va a proponer una presencia en la economía y en el cursar de la vida misma de una presencia mayor del Estado. Y por otro lado, la propuesta del Estado neoliberal, más asociada a Milton Friedman y el neomonetarismo, que propone otra presencia o una no presencia del Estado o una presencia mínima del mismo, como garante de algunas cuestiones. La idea es describirlos más o menos sencillamente para entender dónde está parado cada uno, ver un poquito en esto de- del imperio del mercado, ¿no? De la libertad de mercado, de qué se trata, ver un poco qué es la curva de oferta y demanda, aunque sea para entender qué es punto de equilibrio y por qué el mercado se autorregularía, entender un poquito esa sintonía, capaz que caracterizarlo y ejemplificarlo un poco con lo que acontece en Argentina o aconteció en Argentina, de modo tal que cuando uno tenga que acceder a lecturas donde implique se hable del Estado keynesiano, se hable del Estado neoliberal o cuestiones por el estilo, tenga la noción de a qué se hace referencia. El estado de bienestar, la propuesta de Keynes, tiene que ver, no es una, tal vez en la propuesta de Keynes originalmente tiene que ver con la posibilidad de un Estado que se hace muy presente con el gasto público sobre todo, para reactivar economías que puedan estar golpeadas en diferentes momentos históricos, ¿no? El Estado keynesiano es un Estado intervencionista, donde va a intentar regular los precios, donde va a tratar de generar pleno empleo, donde va a buscar un bienestar social. Pero sobre todo aparecen estas propuestas cuando hay una economía que entra en recesión, que se frena, que pareciera que se estanca. Entonces lo que Keynes planteaba era que había que generar trabajo, porque si se generaba trabajo, ingresaba un salario, ese salario generaba un consumo, ese consumo reactivaba la economía. O sea, digamos, ese círculo virtuoso, podríamos decir. Entonces el Estado tenía que hacerse presente. Pero para que eso solo no bastaba, entonces el Estado también de alguna manera tendría que generar políticas sociales de bienestar, ¿no? De seguridad social. Entonces es un Estado que le interesa invertir en la educación, en la salud, ¿no? Que entra en negociaciones colectivas con los sindicatos, que genera paritarias, podríamos decir, que busca condiciones laborales justas. Incluso tiene una cuestión de distribución, una forma de distribución de la riqueza. Em, También a nivel política fiscal y tributaria, el Estado keynesiano de alguna manera también hace em, digamos, como generando impuestos que vayan progresando en función de las ganancias de alguien, o sea, son impuestos progresivos. Em, Generalmente se trabaja en déficit, o sea, es lo que se gasta de lo que ingresa, pero es un déficit controlado, ¿no? Vamos a invertir todo esto. Bueno, ahora, toda esta cuestión de esta intervención del Estado tiene como sentido principal una reactivación de una economía y una sociedad que estaba venida a menos. Pensemos que las políticas de Estado de Bienestar están como empezando a aparecer fuertemente después del crack de la Bolsa de Nueva York, ¿no? O sea, a partir de la década del 30 empiezan a aparecer este tipo de políticas donde buscan que el Estado reactive la economía de un país. No estoy tan seguro de que Keynes plantease que la intervención fuese eterna. Lo que no quiere decir que se hayan generado movimientos políticos y formas de comprensión del Estado de que esa intervención tiene que estar constantemente. Bien, de hecho, nosotros vamos a revisar luego en Argentina, a partir del peronismo sobre todo, en la década del 40, de 1940, y luego tal vez con los estados vinculados a las políticas del kirchnerismo o el Frente para la Victoria, según como se haya llamado en cada momento el partido vinculado a- al justicialismo en ese momento, en esta historia reciente, vamos a descubrir que los intentos de intervención estatal son importantes.
pero porque justamente estas coaliciones políticas comprenden que el Estado tiene que tener esta intervención y debe ser así el Estado como se conforma. Pero entonces nosotros tenemos que entender el estado de bienestar con este estado que busca, lo más importante es la intervención del Estado en la economía, ¿no? Un Estado que quiere generar políticas que puedan ayudar a reactivar la economía, el acceso al consumo, ¿no? Que las personas puedan tener condiciones laborales dignas en el sentido de que eh, haya seguridad social, que haya posibilidad de movilidad social también. O sea, el estado, entonces en este sentido, el estado de bienestar es un estado que de alguna manera, en lo que sería desde la mirada de Oslak, en la dimensión micro del estado, es muy presente, ¿no? De alguna manera está eh, podría desde una mirada más neoliberal decir que eh, rige la vida casi de las personas, ¿no? Lo que hay que entender es que no estamos hablando de que uno es bueno y otro es malo. De última, uno puede luego posicionarse en donde considera que cómo debe funcionar el Estado. Y otra cuestión más es que los dos modelos de que estamos hablando, lo estamos hablando como modelos. ¿Qué quiere decir? Que tal vez el estado de bienestar es fantástico si se llevase a la práctica perfectamente, y capaz que el estado neoliberal también sería fantástico si pudiese llevar a la práctica perfectamente. Habría que ver si en el origen de cada uno existen cuestiones que, como diría Marx, el capitalismo surge del lodo y la sangre, eh, pero si algunas de esas políticas realmente no son beneficiarias para los ciudadanos. Pero como modelos, probablemente los dos nos vendan el paraíso. El tema es que después hay que llevarlo a la práctica, hay que ver los contextos históricos, sociales, políticos, quiénes son quienes lo llevan adelante, con qué objetivos, con qué intereses. No existe obviamente detrás de ninguno de estos modelos inocencia, ¿no? En el sentido de pensar un político, ¿no? O una coalición política, no hay objetividad, ¿no? No hay neutralidad. Yo pienso que el mundo debe ser así para este sector social y genero este tipo de política. Sea el sector social, sea la mayor cantidad de población o un sector empresarial, el tema es que nunca vamos a encontrar estos modelos puros. Entonces el estado de bienestar tiene estas características, ¿no? O sea, con mucha presencia del Estado en la vida de las personas, de los ciudadanos, por eso se generan programas sociales, ¿no? O sea, cuestiones de jubilación, reconocimientos laborales, tiene que ver con el bienestar social, ¿no? Un Estado que es presente. Y decimos que atiende mucho o repercute mucho en la vida micro de las personas porque las políticas van en función de eso, de mantener una sociedad activa, que, con características de consumo, pero también a su vez de una vida que le permita acceder a ese consumo, entonces que haya buenas condiciones laborales, de salud, de educación. Del otro lado, nosotros planteamos la cuestión de Milton Friedman, ¿no? O sea, del neomonetarismo y el neoliberalismo, que es una política totalmente opuesta a la de estado de bienestar keynesiano, y cuando se va a llevar digamos, y sobre todo la intencionalidad de esta política económica es el desmantelamiento de ese estado de bienestar en los diferentes países. De hecho, nosotros podemos ejemplificar el Plan Cóndor en América Latina, ¿no? Recuerden que el Plan Cóndor incluía las diferentes dictaduras en los estados latinoamericanos. No solo tenía una intencionalidad de combatir, o sea, hay una discursividad obviamente que tiene que ver con evitar el avance rojo, ¿no? Comunista en América Latina, porque había algunos gobiernos de tinte socialista y demás, o de autodeterminación, ¿no? Gobiernos que querían gobernar para su país y no para el exterior. Pero más allá de eso, el Plan Cóndor tiene detrás e intenta implementar, en el caso de Argentina es muy claro, a pesar de que va a tener sus matices en Argentina, intenta implementar esta política neoliberal, que en Argentina va a terminar de tomar forma y se va como a implementar con claridad en la década del 90 con el gobierno de Carlos Menem. Pero en la década del 70, en la dictadura militar del 76, detrás de eso existe una intencionalidad de la dictadura de no solo
esta supuesta teoría de los dos demonios, ¿no? Donde hay una guerrilla en Argentina que va a tomar... No solo esta cuestión, sino también la intencionalidad de Estados Unidos y otras potencias de llevar a cabo en América Latina un programa económico determinado que es el del neoliberalismo, el neomonetarismo. Por eso decimos que los modelos en sí no son inocentes, ¿no? Quién los impone, cómo los imponen. Por eso después se tiene que discutir, bueno, este modelo es válido, pero en este contexto o no, o sí. Lo que es importante entender que nosotros acá estamos tratando de mostrar el modelo con sus características. Después en la práctica veremos, uno puede tomar decisiones más sobre dónde se siente cómodo o dónde cree que un país puede salir adelante o no, o dónde uno puede sentirse mejor como ciudadano. Este monetarismo viene con el objetivo, este neoliberalismo viene con el objetivo de desmantelar el estado de bienestar. ¿Bien? O sea, ¿por qué? Porque el neomonetarismo o el neoliberalismo lo que entiende es que lo que se tiene que existir es el imperio del mercado, ¿no? Es el mercado el que nos emancipa, el que nos libera. Al contrario que el Estado es coercitivo, ¿no? El Estado es autoritario. ¿Por qué? Porque el Estado, en el modelo de bienestar, digamos, de alguna forma nos dice casi cómo vivir, porque interviene tanto en nuestra vida, ¿no? Nos ofrece descuentos, subsidios acá, nos ofrece una educación allá, no, o sea, casi no nos deja elegir, nos dice, bueno, acá tienen la salud, acá tienen la escuela, entonces es coercitivo, nos obliga, ¿no? No nos libera el Estado, va a plantearlo el neoliberalismo. Y el único que libera es el mercado libre. Y la libertad del mercado tiene que ver con esto, con la autorregulación, la supuesta autorregulación del mercado. Ahora vamos a ver un poquito esto de la oferta y la demanda. Entonces, en ese sentido, el Estado neoliberal va a ir de alguna forma, no en contra, pero sí deconstruyendo lo que el Estado de bienestar intenta construir. El Estado, en vez de intervenir fuertemente, se empieza a correr, empieza a retroceder, y va a haber una intervención mínima del Estado, ¿no? El otro elemento muy importante es todo lo que era la cuestión que el estado de bienestar poseía vinculada a la seguridad social, a la redistribución y la igualdad. Bueno, el Estado neoliberal va a apostar al individualismo. El Estado neoliberal es individualista, ¿no? O sea, es uno el que debe ser responsable de su propio bienestar. Y entonces eso lo va a hacer si es capaz de insertarse en ese mercado y entonces de esa manera poder generar sus propios recursos para tener su propia educación, su propia salud, ¿no? Entonces, en ese sentido se reducen los programas sociales. El Estado no va a aumentar el gasto público, al contrario, pero, digamos, el gasto público se tiene que reducir, ¿no? En vez de trabajar con un déficit controlado, como supuestamente trabajaría el estado de bienestar, no tiene que haber déficit en el Estado. Lo mismo con la cuestión laboral, ¿no? Mientras aumentan las leyes laborales y el cuidado del trabajador con su regulación social, no tiene que ver con esto que es un solo elemento, ¿no? Esto de que cuesta echar a una persona, bueno, eso también se puede mantener un estado de bienestar cuidando estas cuestiones de lo que cuesta echar a una persona si no hace bien su trabajo, ¿no? Sino tiene que ver con, bueno, las paritarias, con la posibilidad de derecho a huelga, con la posibilidad de las vacaciones pagas, con la posibilidad de muchos otros elementos, la jubilación. Bueno, en el Estado neoliberal hay flexibilización laboral, desregulación laboral. Se libera el mercado, entonces probablemente los salarios a veces bajen porque van a existir muchos obreros para un puesto, entonces como no hay muchas leyes y demás, bueno, se ofrece al mejor postor, y el mejor postor puede ser que labure por chaucha y palito. Bien, o sea, en este sentido estamos como graficando. Entonces se desregula el mercado. Y obviamente pierden fuerza los sindicatos. Se busca se desincentiva la participación en sindicatos, la organización de los obreros y demás. Entonces empieza también todo un sistema de privatización de un Estado que aseguraba el servicio a todos, o podía entender que debería asegurar los servicios a todos. Pasamos a un Estado que privatiza los servicios y por lo tanto pueden acceder a esos servicios aquellos que puedan entrar en
en ese juego de mercado, de regulación del mercado. Entonces, esto es muy interesante ir comprendiéndolo porque no es que algo está bien o mal, sino son formas de comprensión, ¿no? No estamos hablando de que para el Estado neoliberal la prioridad es el crecimiento económico y la eficacia, ¿no? del mercado. Y entonces eso generaría una abundancia o una situación donde cada uno individualmente y responsablemente, inserto en ese mundo, bueno, podría llevar a cabo su vida normalmente, alcanzando cada uno según los méritos que realice, según cómo se pare en ese mercado, la creatividad que tenga, la capacidad de competencia y competitividad que uno tenga, podrá tener una mejor vida o no. Entonces, mientras por un lado un Estado muy presente pensando en un todo, por otro lado un Estado ausente liberando a la competencia, ¿no? individual. Cuando hablamos cuando nosotros queremos hablar de... Vamos a ver un cuadrito ahora. Cuando nosotros queremos hablar de mercado, y a veces esto es lo que no terminamos de comprender, cuando se habla de que el mercado en equilibrio, el mercado, bueno, todas estas cuestiones, nosotros estamos hablando de que la libertad de mercado y la autorregulación de mercado tiene que ver con esto, con ofertas y demandas. En este caso, ustedes lo que ven acá es un gráfico de demanda. ¿Qué hace la demanda? Bueno, nosotros lo que tenemos que entender, si por ejemplo, yo pongo, acá hay un ejemplo de televisores, un televisor a 5.500, bueno, capaz que tengo una demanda de 30 televisores. Entonces, este punto que ustedes hacemos acá es el punto de, para este precio, más o menos tenemos una demanda o una cantidad de venta de esta cantidad de televisores. Y si bajamos el precio, aumenta la demanda. Lo que nos puede pasar es que nosotros sigamos bajando el precio, va a seguir aumentando la demanda, pero puede ser que nosotros no podamos ofrecer tantos televisores. Entonces, ahora que hablamos de ofrecer, vamos entonces, acá tenemos lo que se llama curva, esta línea azul es la curva de la demanda. Más caro el precio, menos gente lo demanda. Más barato, más gente demanda el producto. Hablamos de oferta, bueno, aquí tenemos la curva de oferta. Bien. Entonces, acá lo que tenemos es, si yo ofrezco a 525 el televisor, ¿cuántos cantidad puedo vender? Entonces, a medida que aumenta la oferta, en ocasiones aumenta el costo, ¿no? Porque hay más oferta, puede bajar el costo, ¿bien? Entonces, acá lo que tenemos nosotros, fíjense, lo que dice es, en este ejemplo de televisores de alta definición se venden a 475. En el caso de estos modelos en particular, a medida que la demanda aumenta, es fácil poder el vendedor una mayor cantidad de aparatos, el vendedor incrementa precio para obtener más ganancia. Si los precios vuelven a subir, entonces acá lo que tenemos en esta curva de la oferta, ¿no? Entonces tenemos la cantidad que se va ofreciendo. Entonces, una persona vende 30 televisores, lo ofrece a 475, pero aumenta la demanda. Hay 60 personas que quieren. Bueno, la oferta de 60 puede vender a 500, puede tener una mayor ganancia. Entonces, lo va ofreciendo. Ahora, ¿qué pasa? Si la oferta se hace es demasiada, bien, y no hay tanta demanda, lo que va a pasar es que nos encontremos con que la persona se queda sin vender televisores. Entonces, el punto de equilibrio es donde se encuentra la oferta y la demanda. El punto de equilibrio, el precio de equilibrio, donde el mercado se regula y donde las cosas tienen su valor, está en donde coincide la oferta y la demanda. O sea, la cantidad que se me está pidiendo, la cantidad que se me pide y lo que yo puedo ofrecer. Y en ese punto surge un precio. En este gráfico vemos que el punto de equilibrio es a 500 pesos en el televisor y 60 lo que implica es que yo puedo venderlos. Tengo esa cantidad para ofrecer. ¿Qué puede pasar si yo tengo mayor demanda de televisores?
Si yo bajo el precio, por ejemplo, supongo que lo dejo a 475, yo sigo esta línea así, y acá en la oferta y la demanda, por 475 yo podría vender 90 televisores. Ahora, ¿qué pasa aquí? Puede pasar que llegue un momento que yo a ese precio me quede con la incapacidad de ofrecer más televisores porque no los puedo producir. Entonces, para que no me pase eso de que yo vendo a 475 los televisores y enseguida se me agotan, le subo el precio. Por eso la oferta encuentra su equilibrio en el 500. Ahora, supongamos que yo vendo más caro el televisor. Lo ofrezco a 525. Bueno, puedo vender 90 televisores a 595, pero también puede pasar de que llegue un punto donde la gente diga, bueno, pero espera, 525 no me sirve, ya es muy caro, y entonces me quedé con stock, me quedé con un montón de televisores sin vender. Entonces, para evitar eso, no ofrezco a 500 el televisor, y ese es el equilibrio. Así se regularía todo el mercado. Si, por ejemplo, la salud deja de ser pública, entonces ir al médico va a costar determinado. Ahora, ¿cómo se va a determinar eso? Bueno, ¿cuántos médicos hay que ofrecen su servicio? ¿Cuántas personas que lo demandan? Y entonces el precio de cuánto ir al médico se acomodaría en función de esa oferta y demanda. Si nosotros tenemos 5 médicos y 1000 personas para ser atendidas, y los médicos lo más probable es que puedan vender su servicio a una millonada. Ahora, si tenemos 800.000 médicos y 800.000 pacientes, y el médico va a bajar el precio, porque cada médico va a buscar dónde puede encontrar un precio para atraer a sus pacientes y poder subsistir. Entonces baja el precio de ir al médico. Eso es cómo se va regulando la oferta y la demanda. Es este cuadro que está acá. Si yo tengo 10 médicos y 100 pacientes, y hay un médico que me tira un precio muy superior, lo que le puede pasar al médico es que no tenga pacientes, que no quiera ir nadie con ellos. Y aquel que vende más barato puede hacer que no llegue a entenderlos a todos, porque es muy barato. Entonces, el precio se regularía en el punto donde haya equilibrio, donde todos sientan que ese médico vale la pena pagar lo que tiene que pagar, y entonces de esa manera el médico también puede atender a todos los que pueda atender y le dé la vida y le permita sobrevivir. Pensemos esto en todos los ámbitos de la vida. Bien, o sea, la libertad de mercado nos invita a eso. O sea, la libertad de mercado busca que se autorregule el mercado. Ahora, en el estado de bienestar, esas líneas de oferta y demanda son intervenidas por el Estado. Bien, cuando el Estado ve que hay pocos médicos y el precio se empieza a ir y la gente dice, epa, yo no podría ir a atenderme ahora, entonces el Estado supongamos que inventa un subsidio para la atención del médico. En realidad, en el estado de bienestar es la salud pública, ¿no? Es gratuita. Pero entonces dice, bueno, yo a partir de ahora les voy a pagar yo a los médicos 50 pesos para que me mantengan el precio en un lugar accesible para... es lo que pasa con los servicios, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, pagamos 1000 pesos de gas. Bueno, pero si de golpe esos 1000 pesos de gas se van a 5000, yo ya no puedo pagar el gas. Entonces, el Estado, para que no se vaya a 5000 pesos el gas y uno no lo pueda pagar, subsidia, interviene en el precio del gas. Bueno, para el neoliberalismo no. Se vaya a 5000, que es el precio supuestamente. Y entonces de esa manera, bueno, algunos podrán pagarlo, otros no. En un supuesto funcionamiento correctísimo del mundo, en el neoliberalismo, bueno, de alguna manera todos podrían llegar a esa autorregulación y poder pagar ese precio en función de que cada uno se inserta en el mercado con sus capacidades, su competitividad, etcétera, etcétera. Y en este sentido, a diferencia de estado de bienestar, habrá algunos que llegarán mejor y otros no llegarán. En cambio, en estado de bienestar se intenta que todos lleguen o que lleguen más o menos, porque también hay desigualdad en el estado de bienestar. Bueno, eso es un poco, a grandes rasgos, uno y otro estado y cómo están pensando.
Ahora, lo que tenemos que entender, bueno, en Argentina fuertemente el estado de bienestar aconteció en la década de 40 con el gobierno peronista, donde inserta el gobierno peronista, el gobierno de Juan Domingo Perón, inserta a una población que estaba totalmente corrida de la vida cotidiana, que era el obrero. Bien, pensemos que los hijos del obrero hasta entonces no llegaban a terminar el primario, sobre todo porque muchos de ellos a determinada cantidad de edad empezaban a estar en el taller del padre o acompañaban el trabajo, se hacía costoso, no entraban al secundario. Entonces, por ejemplo, en educación empieza a aparecer unas becas o unos subsidios donde cada hijo de obrero que era enviado a estudiar tenía el guardapolvo, el libro, se le daba lo que sería casi un salario mínimo, mínimo a cada hijo de obrero o al obrero para que su hijo pueda y asegure la educación de su hijo. Y así se recorría el secundario y así incluso apareció la Universidad Obrera que va a ser el origen después de la UTN. Pero bueno, el Estado ponía una plata. Y así pasaba con un montón de servicios. E incluso es el gran momento de los trabajadores donde obtienen vacaciones pagas, donde obtienen un montón de reivindicaciones sociales vinculadas a su jornada laboral, a su jubilación. Y artículo 14 bis de Argentina, que genera esto, ¿no? Un Estado que interviene y mejora la calidad de vida de un sector de la población que está abandonado y que redunda también en otros. Porque algunos que estaban más o menos acomodados, sin embargo, podían seguir disfrutando de eso, ¿no? Si de golpe ahora los trenes podemos viajar todos hasta Mar del Plata, yo también puedo viajar, si se mejora la calidad de vida. Bueno, obviamente esto no convencía a todos los sectores de la población, porque hay posicionamiento. En la otra punta tenemos el estado de bienestar, que decíamos que en la década del 70 en Argentina se quiere implementar, pero fuertemente aparece con claridad en los 90. En los 90 en Argentina comienza un proceso de descentralización, o sea, se empieza a dejar en manos de las provincias muchas cuestiones como la educación, la salud y demás. Y por otra parte, se empiezan a privatizar muchos de los servicios, o todos. Avión, YPF, telefonía, un montón de cuestiones que no estaban funcionando bien, es cierto, pero bueno, porque hay un Estado que la empieza a abandonar o un Estado que no la puede bancar, X razón, pero se privatiza. Y se produce este proceso de privatización, con mucho ingreso de dinero al Estado y dólares, que le permite al Estado argentino, durante un tiempo importante, casi el primer gobierno de Menem, estar en abundancia y eso generar una gran, no sé si distribución, pero sí que hay circulando dinero, a la gente accede a unos salarios, etcétera, etcétera, pero como eso es fruto de los ingresos de esa privatización, después empezó a pagarse eso. Y de alguna forma fue la base que aconteció en el 2001. O sea, mucha gente que no alcanza el mercado laboral, la empresa no se hace cargo, no puede acceder a cuestiones vinculadas a la educación, no puede acceder a la salud, las empresas van viendo cuántos obreros pueden tener, hay una gran flexibilización laboral y entonces por lo tanto se pierden algunas cuestiones vinculadas a lo laboral y entonces no se puede despedir a personas, aparecen los contratos basura. Bueno, todas esas cuestiones hacen que en Argentina vaya decayendo el modelo y termine en lo que es el 2001. Bueno, en los dos casos, tanto en el modelo de estado de bienestar como en el modelo neoliberal, podemos descubrir que existieron crisis profundas en el Estado argentino. Por eso decimos que los dos modelos nunca puramente se han aplicado en un país, pero sí tenemos que tener presente qué modelo no, podemos pensar que es más conveniente para cada uno de nosotros o para aquellos con los que convivimos o para una población a la que yo me siento parte, ¿no? ¿Qué ayuda más o menos? Entonces, conocer uno y otro tipo de Estado nos puede ayudar a tomar decisiones a nivel político, a comprender por qué se toman ciertas decisiones, de dónde se hablan, si estamos dispuestos eh, a pararnos en uno o en otro modelo, con las consecuencias que eso puede implicar. Y eso repercute en todos los ámbitos de la vida. Por eso también no es menor a veces conocer los fundamentos de cada uno de estos estados. Bueno, para pensar dos modelos de Estado, benefactor neoliberal, contrapuestos totalmente, pero que también, de alguna manera, ambos buscan un bienestar del país, de la nación, de los ciudadanos,
por caminos que podemos claramente ver que son diferentes y que tal vez en algunos casos algunos parecieran que favorecen más que otros al bienestar de la población, sabiendo que nunca estos modelos en su pureza absoluta eh, pudieron ser aplicados en nuestro país. Pero para pensar.